Nos metemos en otros asuntos. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con la historiadora Natalia Sobrevilla, quien nos contó detalles de la compleja situación que atraviesa el Archivo General de la Nación. Es interesante porque la conversación dio pie también a evaluar los archivos regionales, que también tienen una situación compleja y calamitosa en algunas regiones de nuestro país. Luego de esta entrevista aceptó nuestra invitación a estar con nosotros el jefe institucional del Archivo General de la Nación, el señor Ricardo Muró, con quien vamos a conversar esta mañana de la situación que atraviesa el Archivo General y las consecuencias que tendría el no atender pronto una situación dramática como la que atraviesa. Ricardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Para mí es un placer saludarte. Igualmente. Y agradecerte el espacio que nos brindas para precisar algunas informaciones. Por favor. ¿Cuál es la situación real en este momento del archivo? Bueno, primero tengo que decir que el Archivo General de la Nación es más que un repositorio de documentos históricos. Claro. Es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Y en ese sentido desarrollamos normatividad novísima, además, en materia de documentos en papel y archivo electrónico. Okay. Y además damos formación en la carrera archivística de 3 años a través de la Escuela Nacional de Archivística. Cierto es que la posesión que teníamos hasta el día de hoy en el local del Palacio de Justicia es de 81 años. Y hace 2 años, se notificó por casación la resolución final de la Corte Suprema, en la que en un juicio que empezó en 2014, terminó y obviamente ganó el Poder Judicial. Entonces lo que nos toca a los funcionarios es gestionar las herencias, ¿no es cierto?, que recibimos como servidores públicos. Y en este caso a mí me ha tocado gestionar el cumplimiento de una sentencia judicial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Para empezar, es triste decirlo, pero no habían inventarios en nuestro archivo histórico, Carlos. Eso es muy grave porque eso ha permitido que en el tiempo no sepamos qué había y qué no había. Y eso también, obviamente, ha ocasionado pérdidas y, por qué no decirlo, robos de documentos. Y tú sabes que eso está en la prensa y ha sido permanentemente visto. Entonces, claro, cuando no hay un inventario y no hay un control adecuado de lo que tenemos, obviamente pues el arca está abierta, ¿no? Lógico. Pero además el inventario es un elemento clave para hacer el traslado, porque sale A y tiene que llegar A, ¿no es cierto? Es fundamental, Carlos. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esa situación adversa en el ámbito judicial, iniciamos el inventario. Actualmente estamos al 80%. Okay. En julio terminamos. No se ha querido minimizar eso del inventario, pero es fundamental. Fundamental. Un archivo sin inventarios no es un archivo. Así es, de acuerdo. Ahora, ¿qué ha dicho la Gerencia de Defensa Civil y la Gestión de Riesgos de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el espacio que actualmente ocupa el archivo? Bueno, decirte que ha sido declarado en alto riesgo. En los últimos días, como sabes, había una cobertura periodística en la que hemos mostrado abiertamente la situación que tenemos. Sin duda. Para que la comunidad, no solamente los ciudadanos, sino también los investigadores, los historiadores y los estudiantes sepan nuestra situación y por qué es que nos vamos. Si bien es cierto, hay una sentencia judicial, la verdad es que no podemos esperar, como se dice, tener un local propio, que probablemente lo podamos tener más adelante, pero esta situación es insostenible. En el archivo no solo hay documentos, Carlos, hay personas trabajando ahí. Pero seguro. Bajo esas condiciones totalmente inadecuadas, están trabajando en el piso, haciendo inventarios. Realmente, permíteme dar un homenaje a estas personas que hacen un trabajo arduo, realmente bajo esas condiciones, y realmente a veces es fácil hablar sin conocer la realidad, ¿no? Pero lo que te digo es que ese inventario va a posibilitar salir, y lo que ha hecho Defensa Civil es justamente que esas condiciones son totalmente inhabitables. De acuerdo. ¿Están en ese local hace cuántos años? 81 años. 81 años. Lo que no termino de entender es cómo el Poder Judicial, en un fallo que se beneficia a sí mismo, ¿no es cierto?, absurdo. Cuéntame la querella, ¿cómo surge en el 2014? Bueno, en realidad esto empieza en los 90, ¿no? En los 90 se emite una ley que es de saneamiento inmueble de las entidades públicas del Estado. Okay. Entonces, en ese marco, hasta donde hemos podido saber, al inicio del año 2000, empiezan a hacer un trámite, ¿no?, el Poder Judicial a espaldas de los demás coposesionarios. Porque te cuento que nosotros tenemos el plano original de cuando se construyó el Palacio de Justicia, y ahí estaba el Archivo Nacional, como se llamaba en aquel entonces, está el Colegio de Abogados, está el Colegio de Notarios y está la Corte Suprema de Justicia. O sea que ese edificio nació para 4 copropietarios, ¿no? En el tiempo, en el año 2000, te decía, en el marco de esta ley,
hicieron el trámite e inscribieron la propiedad en su totalidad a nombre del Poder Judicial. Ajá. Entonces, en el 2014 inicia el juicio, digamos, porque antes había habido requerimientos administrativos de, oye, ¿sabes que esta es mi propiedad? De acuerdo a la partida registral número tal, retírate. Pero ya eso se efectiviza judicialmente en 2014. Ok. ¿En qué situación labora el personal que custodia el patrimonio documental? Cuando tú dices, estoy preocupado por mi gente, ¿qué significa estar preocupado por mi gente? ¿Cuál es la situación real? ¿Qué les podría pasar, Ricardo? Bueno, hace 81 años, cuando el Archivo Nacional en aquel entonces ocupó ese espacio, lo que hizo es tuburizar un sótano gigante de 3.000 metros cuadrados. Imagínate. Entonces hay pasadizos ahí que van, entran por ahí, y justo como comentábamos hace unos días, si es que hubiera un sismo, Carlos, o si es que hubiera una inundación, esa gente quedaría atrapada y seguramente moriría ahí. Entonces, a la justa uno puede caminar de costado en algunos pasadizos y ahí trabaja nuestra gente con esas condiciones, claro, obviamente con todos los equipos de protección personal, pero igual hace mucho calor, hay inadecuada. ¿Cuántos son ellos? Aproximadamente en ese local tenemos 115 personas. 115 personas trabajan en ese sótano. Entre el sótano y el primer piso. Son 5.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados en el sótano y 2.000 en el primer piso, donde atendemos a la ciudadanía. De acuerdo. Y decirte que también, por ejemplo, hace unos días que hubo una cobertura periodística, la periodista sufría de asma, por ejemplo. Y claro, todo el polvo se lo comió. Empezó una crisis terrible, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, esta no es una crisis de hoy, Ricardo. Digamos, tú heredas una crisis que viene de antaño. Pero mi pregunta es, ¿por qué intuyes que ha habido semejante desidia por parte, sobre todo del Ministerio de Cultura en principio, pero antes del Ministerio de Cultura, de las entidades del Estado responsables del archivo? Bueno, en realidad es un tema que, como bien dices, tiene larga data y seguramente ha sido porque a veces no hemos podido visibilizar, ¿no?, la importancia del patrimonio documental y qué significa para todos los peruanos. Es una situación que te debo decir que tiene que ver, como se comentaba, de voluntad política. Voluntad política que actualmente existe, Carlos. Porque decirte que el presupuesto del Archivo General de la Nación ha sido duplicado en menos de un año. Hemos invertido más de 3 millones en equipamiento tecnológico, que hace 8 años no se compraban computadoras en el Archivo General de la Nación. Entonces es plausible que tengamos el día de hoy el presupuesto para iniciar la mudanza a un local con mejores condiciones. Y toda esa plata se traduce obviamente en voluntad política que tenemos desde el sector, ¿no?, cultura, que ha sido importante, pero obviamente, ¿qué nos toca a los gestores públicos como nosotros? Gestionar con las condiciones que recibimos y sobre eso empezar a trabajar arduamente para poder revertir esta situación. Este mayo, dentro de poco tiempo, el Archivo General de la Nación cumple 163 años. Claro, eso no hay discusión, entonces, el valor que tiene, ¿no? Ahora, es un apoyo que están recibiendo un poco rascuacho, Ricardo, porque también están pidiendo 5 millones más para el traslado, es decir, les han dado unas minucias. Sí, es verdad que siempre hay carencias, pero como te digo, reflotar o sacar adelante una situación que tiene tanto tiempo, en tan poco tiempo también, o sea, obviamente es difícil, pero digamos que hemos empezado y con buen pie. Yo creo que lo que estamos haciendo, o lo que haremos próximamente en agosto, es algo que es histórico para nuestro país. Obviamente, como algo novedoso, genera, obviamente, pues una turbulencia de una situación de ayornamiento que está por muchos años, ¿no? Y eso se suma a veces al desconocimiento, que justamente estas entrevistas sirven para eso, para aclarar dudas, ¿no? ¿El traslado hacia Villa El Salvador es un traslado a un local que va a permitir mejorar las condiciones del propio archivo, o es solamente un lugar donde van a estar de paso, todo en cajas y guardadito mientras se resuelve el nuevo local? Bueno, primero decirte que no es en Villa El Salvador el local. El estudio de mercado ha arrojado 3 opciones: Lurín, Villa El Salvador y el Callao. ¿Ya? Y eso de que vamos a llevar las cajas con cajas o va a estar encajada la documentación, a mí me parece maravilloso que esté encajado, porque significa que va a estar a buen recaudo la documentación. Actualmente la tenemos expuesta, los tenemos ahí a la vista y podemos ver los documentos. La caja significa una unidad de conservación que va a proteger la documentación. Pero además no se ha dicho que el personal del Archivo General de la Nación se va a mudar a ese local y va a funcionar el Archivo General de la Nación en ese local. Es decir, que nuestro personal va a trabajar y vamos a dar servicios a la comunidad en ese local. Además que vamos a digitalizar los principales servicios que damos para evitar que la gente tenga que trasladarse para poder empezar a trabajar en canales digitales. Este local de Lurín, Callao, Villa El Salvador, ¿sería un local alquilado? ¿Por cuánto tiempo se firmaría el contrato de alquiler? Es un local alquilado. Efectivamente, pero hay que decir que antes hemos agotado todos digamos, las situaciones. Ampronavi,
a la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales. Buscando un local, Hemos digamos. buscado, porque claro, la norma dice que antes de alquilar tienes que agotar las Así etapas. es, porque vamos a hacer un gasto anual, Así digamos, es, ¿no? por supuesto. Pero también hay que decir que el Estado, con la incautación, no tiene locales adecuados. O sea, lo que se hace es tuburizar locales. Pero lo que no quiero es tuburizar un local del Estado que es inapropiado. Queremos buscar un local adecuado para el archivo. Y este local es un local industrial, con techos altos para guardar documentación a 10 niveles, donde la conservación va a estar permanentemente asegurada, donde las cámaras de seguridad van a mirar todos los resquicios. Son locales rectos, no tuburizados. Entonces realmente va a haber muchas condiciones mejores a las que tenemos, inclusive de conservación, porque en la parte superior de esos locales industriales, como sabes, hay ventiladores. Seguro, Entonces seguro. es así. Si la conservación en este nuevo local a ti te tranquiliza, los historiadores se preguntan si va a poder seguir siendo un espacio al que acudir a investigar y a buscar la información que necesitan. Por supuesto, eso está garantizado, Carlos. En ningún momento, bueno, obviamente durante la mudanza se va a interrumpir. Lógico, van a ser unos días, por Así supuesto. es, ¿no? Pero obviamente que después el servicio va a continuar. Y no solamente va a continuar de manera física, sino también digital, porque vamos a impulsar los servicios digitales. En Europa, en muchos de los países, ¿no?, donde estos colegas han investigado, la información está digital. Todo está digital. Así es, pero nosotros tenemos poco a poco que ir a eso, ¿no? Pero un proceso digital tampoco es poner un papel en un escáner, Ricardo. Necesitas nube, necesitas lugar en internet donde guardar todo, que el catálogo esté claramente definido, digamos. Hay una serie de cosas previas a digitalizar un papel, ¿no? Es verdad, Carlos, tú lo has dicho, y es verdad que por eso te comentaba que el año pasado hemos invertido 3 millones de soles en comprar 9 escáneres de última generación y servidores para poder alojar esa cantidad de información. El 15 de mayo, que es nuestro aniversario, vamos a disponibilizar en nuestra página web 1 millón de imágenes digitales, producto de ese proceso de digitalización que hemos ya implementado y hemos incentivado de manera mucho más rápida. ¿Y dónde entraron las máquinas? ¿Las tuvieron que meter a ese sótano o las tienen en un tercer lugar? No, las tenemos en 3 locales. Tenemos una parte ¿Cómo se puede trabajar así? En el primer piso de Palacio de Justicia, la tenemos en nuestro local histórico del Archivo Colonial, en el Correo Central y en la Escuela de Archivística. En el nuevo local que vamos a alquilar, todos sus equipos van a estar juntos y va a ser lo que se llama una fábrica de imágenes digitales. Claro, claro. Así no es. tiene sentido, ¿no? ¿Para Así qué es. vas a tenerla en 3 lugares? Hay que tener todo. Exactamente. De acuerdo. Ahora, entiendo que ya se han presentado algunas situaciones debido a lo deteriorado de la institución que pusieron en riesgo al conjunto de documentos archivados. Cuéntame para graficar qué pasó en esos casos. Bueno, primero en el año 2000, o sea, te digo de lo más reciente, ¿no? Sí, por favor. En el año 2000, con la Marcha de los Cuatro Suyos, sabes que el Palacio de Justicia fue un lugar donde hubo incendios. Se provocó un incendio, Sí, según claro, dicen, ¿no? claro. Ya, pero entonces los bomberos acudieron a hacer su trabajo y obviamente el agua para apagar el incendio Filtró hacia abajo. por gravedad. Y te cuento, esa misma noche y en la madrugada llamaron a los trabajadores del Archivo General de la Nación y fueron durante la noche y la madrugada a rescatar la documentación que estaba mojada y ponerla en estantes para que se seque. Ahí tenemos una dirección de conservación, por ejemplo, donde hay personas que han sido capacitadas en Europa y ahí se entra el conocimiento archivístico para poder justamente minimizar el impacto del daño. ¿Se perdieron muchos documentos en aquel momento? Sí, claro que sí. En algunos lugares hay documentación que está como pegada, como masa, ¿no es cierto? Que ya eso no se puede recuperar. Claro, tú no lo has votado, pero van a tener que hacer un trabajo de mirar qué cosa es cada cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de restauración y conservación es sumamente lento. Y carísimo, además. Y además, y lo último que hemos padecido en el año 2019, que bueno, con la rotura del tubo del desagüe, porque todo el techo del sótano está atravesado por el tubo del desagüe del Poder Judicial. O sea, ustedes trabajan y ven las tuberías ahí, claro. Literal. Entonces, se rompió ese tubo de desagüe y obviamente pues pasó lo que suele pasar, ¿no? De acuerdo. Ricardo, si la querella del Poder Judicial duró 2 años, ¿por qué no hubo un plan B bajo el supuesto que luego de esos 2 años podrían perder claramente la querella, además sabiendo que el propio Poder Judicial iba a sentenciarse a su propio favor? ¿Por qué no se pensó en esos 2 años el plan B? Bueno, es una buena pregunta. En realidad fueron 8 años de juicio. Imagínate. 8 años, ¿no? Es una buena pregunta. Habría que preguntarle a las autoridades de entonces. A quienes estuvieron entonces para ver qué se hizo. Pero también te cuento, Carlos, que paralelamente tenemos un proyecto de inversión, que es el proyecto de inversión para el nuevo local de la AGN. Sí. Ese local cuesta 400 millones. Y recientemente, gracias al esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura, a través de la Unidad de Cultura número 8 y el AGN, hemos logrado sanear un problema registral que tenía ese expediente técnico.
Entonces, ¿qué significa eso? Que este año, además de la mudanza, vamos a trabajar seguramente con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Congreso para meter en la ley de presupuesto del próximo año nuestro proyecto. Y ese proyecto, te cuento, que está pauteado para que su construcción sea por 38 meses. Entonces, digamos... Un par de años. Más de 3 años, Más casi de 3 4. años, sí. Casi 4. Más el concurso internacional por el valor son aproximadamente 10 meses. Entonces, estamos hablando que en el mejor de los casos, en 4 o 5 años tendremos construido nuestro local. Bueno, Ricardo, eso es muy optimista porque nos dijeron 2 años el metro y vamos 12. Así que no había que ver, digamos, pero Sí. te entiendo el optimismo y las ganas Sí, de que sí. suceda. Ese terreno no está comprado aún, eso... Está saneado. ¿Dónde es? Ese terreno lo tenemos, es propiedad. ¿Dónde queda? En Pueblo Libre. Está justamente al frente de la Clínica Centenario Peruano Japonesa. Es un buen lugar. Así es. ¿De Son cuántos metros cuadrados? Casi 6.000 metros cuadrados. Oye, es estupendo. Y es un edificio de 12 pisos. Entonces, digamos que está el terreno, existe el expediente técnico. Este año vamos a trabajar seguramente de la mano con la ministra de Cultura, que nos va a ayudar a poder poner en la ley de presupuesto del próximo año esta obra tan importante para el país. Ricardo, todo en el archivo tiene valor, pero de las cosas más antiguas que hay, que tú digas esto no puede perderse, esto es de un valor incalculable. En el Archivo General tenemos el documento más antiguo de Sudamérica, que es el denominado Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que es del año 1533 y es el que cuenta cómo es que los conquistadores van ingresando al Tahuantinsuyo. Van comprando caballos, esclavos, enseres para poder solventar la campaña de la conquista, digamos. Pero además tenemos documentación de toda la historia de nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que vemos en el colegio, ¿no? Tupac Amaru, Miquela Bastidas, los virreyes, por ejemplo, los héroes de la Guerra del Pacífico. Tenemos a Grau, tenemos a San Martín, a Bolívar, a Hipólito Unanue, tenemos a Grau, a Bolognesi, a Lamar, a Agustín Gamarra, tenemos la lista de los oficiales que pelearon en la batalla de Ayacucho. O sea, realmente cosas maravillosas que no se pueden perder. Así no, es. que se van a poder perder. Claro, ahora, todos los años las instituciones generan más cantidad de archivos. ¿Cómo reciben ustedes los nuevos archivos que van llegando del Estado? Mira, Carlos, nosotros no recibimos archivos nuevos justamente por falta de capacidad operativa para recibirlos. Así que digamos que nuestro archivo histórico es un archivo que está cerrado. Hace muchos años no se recibe documentación. ¿Y entonces qué ha pasado con en ese tramo de tiempo? Están en las entidades públicas, ¿no? Esperando. En algunos casos están esperando, pero lo que pasa es que hace poco hemos sacado una norma más o menos interesante que lo que nos dice es, entidad pública, tú tienes la posibilidad de crear tu archivo histórico, porque hay entidades públicas, Carlos, que tienen muchos años, más de 100 años, y tienen joyas documentales que tienen que preservar y hacerse responsables por eso de ahí. Si el Archivo General de la Nación no tiene la posibilidad en este momento de recibirlos, las entidades públicas, como propietarios de esa información, tienen que cautelarlos, y lo que hace la norma técnica que nosotros hemos emitido es decirles, ustedes creen su archivo histórico, ¿no? Para que se responsabilicen sobre esa información. Pero con la expectativa que en algún momento vayan al Archivo General de la Nación. Cuando tengamos un local, ¿no? apropiado para poder darle mejores condiciones que las que tienen en sus lugares de origen, por supuesto que sí. Si todos los años, bajo el supuesto que ya esté listo el espacio y estén ustedes en mejores condiciones, todos los años reciben información, va a llegar un momento en que van a necesitar un nuevo local, ya no de 6.000, sino de 12.000, digamos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es inacabable? En realidad sí. A nivel mundial los archivos administrativos van creciendo poco a poco y también algunos documentos se van eliminando. O sea, no todo lo que se produce se tiene que guardar para siempre. ¿Qué eliminas, por ejemplo? Por ejemplo, la norma de Contraloría nos indica que los documentos contables deben ser guardados solamente 10 años. Ok. Y luego se tienen que eliminar. De acuerdo. Pero el gran problema de los archivos, Carlos, es que todos acumulan de manera compulsiva grandes cantidades de documentación. Y por eso es que se originan los hacinamientos en los archivos. Entonces, estamos trabajando, contarte nada más que el último año y medio hemos eliminado 35 kilómetros de documentos. Toma. Entonces es una gran cantidad de información y próximamente esa información que estamos eliminando la vamos a reciclar, ¿no? en una planta, justamente en la Municipalidad de Surco, que va a permitir no solamente dotar a los archivos públicos de cajas de archivos, o sea, yo le doy documentos para reciclar y ellos me dan cajas de archivo, 2.500 cajas de archivo para atender justamente las necesidades del Archivo General de la Nación y también de los archivos públicos. ¿Y por qué las instituciones del Estado guardan archivos que a veces son inservibles? ¿Por el miedo a que la Contraloría o administración diga que falta algo? Sí, tú lo has dicho. Realmente el mayor factor es el temor por el desconocimiento que hay, ¿no es cierto? Porque una autoridad puede pedir, oye, dame la documentación de hace 20 años. Claro.
y el funcionario dice, oye, no la tengo. Pero no la tengo, ¿por qué? Porque el Archivo General de la Nación ha autorizado su eliminación. No pasa nada, porque es un procedimiento legal y usual. Así es. Entiendo. Bueno, entonces, escuchándote, Ricardo, te siento más optimista que pesimista de lo que va a ocurrir en los próximos meses con el archivo. Yo creo, Carlos, que la noticia es esperanzadora. Realmente dotar al Archivo General de la Nación de un espacio adecuado, con buenas condiciones, donde no se va a afectar el servicio, sino que vamos a promover la digitalización para que haya más acceso de parte de la ciudadanía, de los historiadores. Obviamente, eso son noticias buenas para nuestro país. Realmente hay que alegrarnos por eso. Okay. Y como te digo, es un hecho histórico. Generará seguramente algunas preocupaciones. Yo quiero dirigirme, ¿no es cierto?, a mis colegas, ¿no?, de la comunidad archivística, investigadores, que vengan al Archivo General de la Nación. Yo les he invitado el año pasado, ¿no? Lamentablemente no he tenido mucho eco, pero a través de este espacio quiero invitarlos a que vengan al Palacio de Justicia, que vengan al sótano del Palacio de Justicia y vean las condiciones y vean todo el plan que hemos desarrollado para poder llevar a cabo esta mudanza, ¿no? Que también para mí como funcionario, o sea, realmente tengo que tomar todas las precauciones, Carlos. Pero claro, yo sí. no hay que hacer las cosas. Ni un documento debe perderse. Exactamente. Así es. Entonces los invito a ellos. Y finalmente, Carlos, antes de irme, quisiera decirte que el tema de los archivos regionales es importantísimo, ¿no? Y se dijo... Sí, ayer estuvimos conversando también. Y se dijo que Ayacucho estaba pues al abandono. Ajá. Y eso no es verdad, Carlos. El Archivo Regional de Ayacucho tiene un local precioso. Él dice esa cámara para mostrarlo. Un local hermoso, ¿no?, que es de 4 pisos y tiene toda la tecnología y el mobiliario que se desarrolla para poder llevar a cabo una labor importante. Muestras Ayacucho porque en algún momento además se dijo que el archivo podía ir a Ayacucho, ¿no? Y acá muestro, por ejemplo, el Archivo Regional de Cajamarca, que se ha inaugurado hace un mes. Se ha inaugurado con una inversión de casi 10 millones de soles, que también cuenta con lo último en tecnología para el patrimonio documental. Y finalmente te muestro esto de acá, que es el futuro Archivo Regional de Tacna, que el gobierno regional está invirtiendo 33 millones, Carlos, para tener el archivo más moderno del Perú, juntamente y en conjunto, por supuesto, con el archivo de Puno, que también tiene un local realmente envidiable. Entonces, realmente, el Cusco, también se dijo, el Cusco tiene actualmente un expediente técnico aprobado, listo para este año licitar el nuevo local del archivo de Cusco, y lo propio también. Ese debe ser maravilloso también. Por supuesto. Ahora voy a estar próximamente ahí, y entonces sí se hacen cosas, no solamente desde el Ministerio de Cultura, del Archivo General de la Nación, sino desde las regiones, se están haciendo esfuerzos. Es complicado, como te digo, arreglar la situación de tantos años es complicado, pero se puede hacer. No. Es tema de voluntad y sobre todo de estar siempre ahí atrás de esto. Muy bien. Ricardo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la información Carlos, que nos has traído, que ojalá aclare algunas dudas o algunos temores que existían respecto al futuro del Archivo General de la Nación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos, a ti. Ricardo Moró, jefe institucional del Archivo General de la Nación, ha estado con nosotros.